Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video que he estado viendo rondando por la comunidad de BookTube y que me llamó mucho la atención, así que también quise replicar en el canal. Y el video de hoy es mencionarles 100 libros que me gustaría leer antes de morir o en el futuro no tan lejano. De hecho, para ser sincera, me gustaría leer todos estos libros, no sé, en los próximos 5 años, así que si pudiera leerlos antes del 2025 sería muy feliz. Y bueno, les cuento que quería hacer un video un poquito distinto a lo normal y me encontré este y se me hizo pues bastante interesante porque creo que muchos títulos pues son interesantes de conocer y podemos ver también qué piensan otras personas o qué temáticas les interesan. Concretamente también he visto que muchas veces cuando hago videos de TBR o libros que me gustaría leer, muchos de ustedes como que se interesan en estos y dejan bastante comentarios y demás, así que supongo que son interesantes. Y pues sin mucho más preámbulos, vamos a darle directamente a estos 100 títulos. Como les digo, son títulos muy variados porque ya saben que a mí me gusta leer un poquito de todo. Hay mucha no ficción, ciencia ficción, hay también bastantes novelas, algo de poemas, algo de cuentos y un poquito de todo para que pues haya variedad. No tienen un orden específico, pero todas son obras que me gustaría de verdad leer por alguna u otra razón. Voy a tratar de ser muy breves y mencionarles por qué me interesa leer estos libros o dónde los vi recomendados. Y ahora sí, sin mucho más, empecemos. Los primeros libros que quiero leer es una serie y es la serie de Dawn de Frank Herbert. Esta es una serie que me han recomendado en múltiples ocasiones en el canal. La he visto también recomendada en el canal de Joaquín y en el de Nelly de Mundo Forbit. Y ahorita va a salir una película, entonces siento que es el momento perfecto para leer esta serie y espero leerla este año. También quiero leer Mafalda de Kino, que como ya les comenté, es una serie que empecé el año pasado y la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo y también se la recomiendo mucho si les gustan los cómics. También quiero leer Catch 22 o Trampa 22 de Joseph Heller. Este es un libro que me han comentado que es muy chistoso y pues por eso me llama mucho la atención. Quiero libros que me hagan reír porque eso siempre se agradece. También quiero leer Yo Robot de Isaac Asimov. Este es un libro pues muy pero muy reconocido y yo vi la película ya hace bastantes años y la verdad es que me gustó, así que estoy interesada en leer el libro. También quiero leer Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es una autora que particularmente siento que es muy fuerte en lo de ciencia ficción, es muy conocida y este libro en particular me lo recomendó Ale del canal de Sputnik y pues ella tiene muy buenos gustos y confío mucho en su criterio, así que definitivamente este título lo quiero leer. También quiero leer La Milla Verde de Stephen King. Este lo quiero leer porque la película me encanta y me fascina, entonces tengo muchas ganas de leer este libro y de regresar a leer a King porque lo tengo medio olvidado. También me gustaría leer Te daría el sol de Janine Nelson. Este es un libro que he visto muy recomendado en la comunidad de BookTube y sobre todo Clau de Clau Reads Books se la pasa hablando maravillas de él, así que tengo que leerlo. También el libro de Ready Player One de Ernest Cline. Este libro también hace 2 o 3 años estuvo por todos lados en BookTube y siempre lo tengo ahí en mi lista de pendientes y no me he dado el tiempo de leerlo, así que también está en mis prioridades. También quiero leer la serie de El juego de Ender de Orson Scott Card. Esto es porque cuando vi la película la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Sé que este autor es una persona que no deberíamos de leer, sin embargo, la historia me llama mucho la atención y no se preocupen, no voy a leer los libros comprados, de eso no se preocupen. Después quiero leer también Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Este es un libro que también he visto muy recomendado por muchos lugares y en muchos canales, sobre todo en el canal de María Antonieta, así que también es un libro que va para mi lista. Quiero leer también Palinuro de México de Fernando del Paso, que fue un libro que compré por la recomendación de los chavos del canal de Migala y pues también se ve como un libro muy interesante, sobre todo para la literatura mexicana. También quiero leer un libro que se llama El hambre de Martín Caparrós. Este libro de hecho ya lo comencé y la verdad es que me gustó mucho, pero sí es un libro que habla sobre una temática pues muy fuerte y muy importante como es el hambre a nivel mundial. Y este lo vi recomendado en el canal de Esquizofrenia Natural de César y también pues confío mucho en su criterio, así que definitivamente este va a la lista. Un libro que quiero leer simplemente porque soy muy fan del autor son los cuentos reunidos o completos de Roald Dahl, porque Roald Dahl es un autor que a mí en verdad me encanta y siento que quiero leer toda su obra completa. Asimismo, quiero leer los cuentos de los hermanos Grimm, que leí una versión como para niños en mi infancia y siento que no son las verdaderas, entonces tengo muchas ganas de leer las obras originales.
Asimismo, también quiero leer El mundo de Sofía de Justin Gardner. Este es un libro que también muchos recomiendan, sobre todo para iniciarse en la filosofía o para tener como que muchos conceptos sobre esta. Y este libro lo empecé a leer, pero me molestan mucho los diálogos que tiene este señor porque se sienten muy artificiales, pero sí quiero terminarlo porque todo el mundo habla de este libro, entonces quiero leerlo. Otro título en mi lista es Una historia interminable de Michael Ende. Este es un libro que quiero leer tanto por su película como también por muchos comentarios que me han hecho muchas personas, tanto en BookTube como también en la vida normal. Así mucha gente que no lee mucho me ha recomendado ese libro, entonces supongo que ha de valer mucho la pena. Otro que también me llama muchísimo la atención y que ya tengo que leer es El origen de las especies de Charles Darwin, porque he estado leyendo varios libros sobre la evolución y la genética y demás, y todos hacen referencia a este libro, entonces siento que es importante que lo lea. Otro que también quiero leer es el de No Logo de Naomi Klein, que es un libro un poco sobre las marcas y en sí todo lo que representan y cómo han cambiado pues nuestra forma de interactuar con las personas y de vender y de comprar y de consumir. Entonces me parece un libro también muy pero muy importante. Otro que me llama mucho la atención es uno que se llama Mercaderes de la Duda de Naomi Oreskens y Eric Conway. Este es un libro que habla sobre cómo es que se ha ingeniado esta cuestión de generar dudas en las personas para que compren o no compren algo o que tengan ciertos comportamientos o no. Y lo vemos desde el tabaco hasta la comida, hasta lo que usamos, los medios de transporte y de comunicación que utilizamos, en sí las ideas que se tienen sobre ciertas pues cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, y me parece también un libro que vale mucho la pena. Evil de Julia Shaw, que es sobre en sí la maldad y cuáles son los aspectos psicológicos y sociales de esta, que también me parece un libro muy interesante. Plastic de Susan Frankel, que es un libro sobre la historia del plástico y de hecho este libro ya lo empecé y me está gustando muchísimo porque en realidad se mete a todo lo que está relacionado con la generación, el uso y en sí la forma en la que desechamos los plásticos. Entonces es un libro súper interesante. Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. Este es un libro muy conocido que se ganó el Pulitzer, que es un premio en el que yo siempre confío. Y pues también es un libro que me llama muchísimo la atención. El Gen de Siddhartha Mukherjee, que también es un libro de un autor que yo respeto y admiro muchísimo. Entonces nada más por eso va a la lista. El universo elegante de Brian Greene, que es un libro sobre física y pues en sí algunos conceptos que podrían servir para personas que estén interesadas en conocer más del tema. Yo contengo multitudes de Jung, que es sobre los microbios y los microorganismos, sobre todo dentro de nuestro cuerpo, pero en sí como que toda la historia que está relacionada con esto y es un libro muy muy bueno tanto por cuestión científica como filosófica. La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, que también lo vi recomendado en el canal de César de Esquizofrenia Natural y suena muy interesante. How Not to Diet o Cómo no hacer dieta de Michael Greger, que es un libro de un doctor que ya tiene otro libro publicado que se llama Cómo no morir y lo que hace es condensar muchísima información de estudios científicos en libros que de verdad valen muchísimo la pena y te dejan sabiendo y aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, si les interesa eso, definitivamente recomiendo que lean a Michael Greger. El gen egoísta de Richard Dawkins, que también es un libro que empecé y me gustó muchísimo, entonces pues sí, quiero terminarlo. El imperio de las cosas de Frank Trentman, que es un libro sobre el consumismo y sobre todo en sí cuál es nuestra relación con las cosas y todo el aspecto histórico que ha llevado a que tengamos pues este consumismo que conocemos en la actualidad. También muy relacionado es The Story of Stuff de Annie Leonard, que esta señora tiene un video muy pero muy conocido que se llama La historia de las cosas. Se los dejo aquí abajo y se los recomiendo mucho porque de verdad a mí me ayudó mucho a entender pues cómo es que es toda la cuestión de generar cosas y desecharlas y es un libro que de verdad vale bastante la pena. La primavera silenciosa de Rachel Carson, que también es un libro que empecé hace poco y que está muy bueno si les interesa toda la cuestión medioambiental y lo que estamos haciendo en sí con nuestro planeta y con nuestros recursos naturales. También Nuestra especie de Marvin Harris. Este es un libro que me recomendaron aquí a alguien en los comentarios y la verdad es que este autor me gusta mucho y el libro se me hace muy interesante, así que también va a la lista. La psicología del color de Eva Heller, que es un libro sobre en sí pues todo lo que representan los colores y cuál es su impacto en nuestro día a día y me parece un tema súper interesante. También La digestión es la cuestión de Julia Enders, que es un libro sobre todo nuestro sistema digestivo y en sí pues muchas cuestiones relacionadas con este, que también es un libro que parece que es de cultura general, así que vale la pena leerlo.
Rebeca de Daphne du Maurier, que es una historia clásica que no sé por qué no he leído y también es muy, pero muy recomendada aquí en la comunidad de BookTube, sobre todo en la gente que le gusta mucho el terror y el error, el misterio y cosas así, entonces va a la lista. También Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que es un libro que últimamente he estado viendo mucho en Twitter y en Facebook y como mucha gente está citando ciertas partes de este, así que creo que es una señal de que lo tengo que leer pronto. Cándido de Voltaire, que también es un libro que constantemente me aparece cuando estoy buscando recomendaciones de libros buenos y pues ya es hora de que lo lea. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que también es un libro que lo veo recomendado mucho y pues ya tengo que leerlo, ¿no? Para captar las referencias. Walden o La vida en el bosque de Henry David Thoreau, que es un libro que nos habla sobre un señor que se va a vivir a un bosque y nos cuenta como que todas sus reflexiones mientras está ahí y también se me hace una historia pues muy interesante y digna de leerse. También Demian de Herman Hesse, que es un libro que también pues mucha gente habla de él, sobre todo Dina del canal de Dina Ultra y pues me llama mucho la atención por eso. La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que también es un libro que tiene tanto gente que lo ama como gente que lo odia, entonces esos libros que causan mucha polémica como que siempre me llaman la atención y creo que vale la pena leerlo. La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, porque pues tengo que leerlo, ¿no? Ya es tiempo. El Idiota de Dostoyevsky, que también es un libro que me recomendaron y que veo constantemente en listas de clásicos, así que supongo que vale la pena. A Sangre Fría de Truman Capote, que es un texto muy, pero muy importante, sobre todo en cuestión de como novela periodística y cuestiones así, entonces también es un libro que quiero leer. Los ensayos de Bernard Shaw, este señor tiene muchísimos ensayos, pero me gusta muchísimo cómo escribe, así que definitivamente quiero leer muchos de sus ensayos. Los ensayos de Montaigne, que también creo que es un autor muy reconocido y que mucha gente suele pues recomendar, entonces por eso también lo tengo en mi lista. El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que también es una obra que tengo pendiente y que pues, quiero leer antes de morir. También Thanking the Monkey de Karen Down. Este es un libro de muchos ensayos relacionados con temáticas un poco de derechos animales, veganismo, vegetarianismo y en sí como nuestro compromiso con los animales. Y es un libro que de verdad también les recomiendo mucho. Ya lo empecé y me está gustando bastante. Los ensayos sobre ciencia de Einstein, que también son pues cosas que creo que vale la pena leerse, sobre todo de una eminencia y de una persona tan importante en la ciencia. El libro de Catalina la Grande de Robert Massie, que fue un libro que vi recomendado en el canal de La Pecera de Raquel y ella habló con muchísima pasión y emoción de este libro, así que quiero leerlo. Tan poca vida de Hania Janinga, que también es un libro que en general ha tenido muy buenas reseñas y sobre todo Dina ha hablado muy bien de él, entonces también me llama muchísimo la atención. El cuentacuentos de Antonia Mijaelis, que también es una historia que me han recomendado muchísimas amigas, sobre todo mis amigas de Libros Bifortipos, y pues definitivamente quiero leerlo. Memorias de una geisha de Arthur Golden, que también es un libro que me llama mucho la atención porque la gente suele hablar muy bien de él y se me hace también una temática muy interesante. El Ruiseñor de Christine Hanna, que también es un libro con muy buenas reseñas. Solo no lo he leído porque estoy un poquito harta de leer cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero este libro tiene tan buenas recomendaciones que quiero leerlo. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es un libro que tiene buenísimas reseñas y no conozco a nadie que no le haya gustado, entonces definitivamente tengo que leerlo. También La elegancia del erizo de Muriel Barbery, me lo han recomendado dos personas a las que quiero y admiro mucho, entonces también es un título que me llama mucho la atención. Una educación de Tara Westover, que es un libro que también he visto que gente con gustos muy variados ha recomendado y ha dicho que les gustó, entonces creo que vale bastante la pena. Todo se desmorona de Chinua Achebe, que también es un libro que me recomendaron aquí, que tiene muy buenas críticas y necesito leerlo. Los siete maridos o esposos de Evelyn Hugo de Taylor Jerkins, que también es otro libro que he visto únicamente reseñas positivas, incluso de personas con gustos muy variados, así que me llama mucho la atención. Seda de Alessandro Barrico, que también es un libro muy cortito que está muy recomendado y que sobre todo muchos recomiendan para conocer un poquito más de cuestiones asiáticas y relacionadas con pues la historia y la cultura de estos lugares. Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides o como se pronuncie, porque también es un libro que constantemente veo que la gente recomienda y me llama mucho la atención. De hecho, el mismo título como que se me hace muy interesante.
Sandman de Neil Gaiman, que es un libro y una novela gráfica que todo el mundo recomienda, y a pesar de que yo no soy muy fan de este señor, pues me llama la atención, así que sé que eventualmente lo voy a leer. Watchmen de Alan Moore, que también es una novela gráfica que todo el mundo recomienda, así que siento que nada más para saber de qué tanto hablan, pues la tengo que leer. Nankin, la ciudad en llamas de Ethan Young, que alguien me recomendó muy recientemente y me llamó muchísimo la atención. Lesbianas de cuidado de Alison Bechdel, que es una serie que de hecho ya empecé y me está gustando mucho, pero no la he terminado y quiero acabarla antes de que termine el año o algo así. Después quiero leer el libro del desasiego de Fernando Pessoa, que también es una obra que me llama muchísimo la atención porque este autor en general siento que tiene unas perspectivas y unos textos muy, muy dignos de leerse. Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Straver, que también es una novela que mucha gente me ha recomendado y que pues siento que vale la pena porque es muy interesante en sí su trama. También La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. De Oscar Wilde ya he leído otras 2 o 3 obras y me gusta muchísimo la crítica social que hace, así que me llama muchísimo la atención leer este libro. Asimismo, Una ballena es un país de Isabel Zapata, que es creo que un poemario que habla sobre en sí pues, los animales y muchas cuestiones relacionadas con la naturaleza. También recomendado por Sputnik, así que confío mucho en su criterio. Desolación de Gabriela Mistral, que es una obra que tengo pendiente desde el Guadalupe Reinas y que ya tengo que leer porque Gabriela Mistral es muy importante para la poesía latinoamericana y en sí para la poesía universal. Delirio de Laura Restrepo, que es una obra que también he visto por muchos lugares y que me llama mucho la atención, sobre todo leer a esta autora. Focus de Daniel Goleman, que es un libro sobre la concentración y en sí cómo podemos ser más eficientes para esto, y también es un libro que suena muy interesante. Creativity Inc. de Ed Catmull, que pues como se pueden imaginar es algo para la creatividad y para fomentarla y en sí pues buscar métodos para mejorarla, entonces también me parece muy interesante. Limits to Grow o Límites de Crecimiento de Donella Meadows, Jürgen Randos y Dennis Meadows, que también es una especie de libro de no ficción sobre cuáles son los límites para crecer y por qué es importantísimo que cuidemos nuestros recursos desde una perspectiva ya más científica y demás, entonces me llama mucho la atención este libro. También The Radium Girls de Kate Moore, que fue un libro que me recomendaron y que también es una historia de no ficción que pues relata una cosa que pasó con el radio y con algunos otros elementos químicos que dañaban a muchas personas que trabajaban con ellos. Pasamos un poco a libros de filosofía y pues me faltan muchos clásicos como son La República de Platón, también Cartas filosóficas de Séneca, y de Séneca me gustaría leer mucho de sus textos porque me parece una persona que tiene mucho que decir y cosas muy interesantes. También Ética de Aristóteles y en sí pues más obras de este señor porque no las he leído y creo que ya es tiempo. El Príncipe de Maquiavelo, que es un clásico que me falta leer. La historia de la filosofía occidental de Bernard Russell. Ya leí un libro de este señor y la verdad es que me gusta mucho cómo explica cuestiones filosóficas, así que tengo muchas ganas de leer este libro. Más allá del bien y el mal de Nietzsche, que también creo que es una de sus obras cumbres y más importantes. Lolita de Vladimir Nabokov, que ya cambiamos un poco de tema, pero también este es un clásico que me falta leer y que mucha gente recomienda, así que me llama la atención. Drácula de Bram Stoker, que también es otro de mis grandes pendientes y que también mucha gente me ha recomendado aquí en el canal. El Quijote de la Mancha de Cervantes, que pues sí, lo tengo que leer algún día, ¿no? Ana Karenina de Tolstoy, a pesar de que obviamente ya sé cómo termina, pues es un libro que tengo muchas ganas de leer. El Conde de Montecristo de Alexander Dumas, que también es un libro muy reconocido y que mucha gente me ha recomendado, así que creo que ya es tiempo de que lo lea. Desgracia de J.M. Coetze, que también fue un libro que me recomendaron hace muchos años en el canal y siempre está ahí en mi lista y no sé por qué no lo leo, así que ya es tiempo de que le dé prioridad. Volver a casa de Jack Gyasi, que este fue un libro que se leyó como parte del colectivo de libros bifortipos y yo no lo leí y a todas les gustó, entonces tengo muchas ganas de leerlo. También la autobiografía de Nelson Mandela, que me parece un personaje histórico muy importante y que creo que su biografía pues va a estar muy buena, entonces tengo ganas de leerlas. Las Mil y Una Noches, que también es una obra clásica y súper reconocida que no he leído. Pasando un poco a la cuestión poética, quiero leer la poesía de Adolfo Becker, que sé que es uno de los autores más importantes. También la poesía de Benedetti, que sé que hay muchas opiniones encontradas sobre esto, pero yo he leído poquita y la verdad es que me gusta mucho, así que tengo ganas de leer la poesía completa de este señor. También la poesía de Pizarnik, que también es una autora que constantemente veo que la gente recomienda, entonces me da mucha curiosidad y la quiero leer.
Pasando a cuentos, quiero leer La Semana de Colores de Elena Garro, que es una obra que ya empecé y me está gustando bastante, pero pues necesito terminarla. También quiero leer Come Tierra de Dolores Reyes, que me recomendó Cos del canal de Cos Burton y que ya está en Bookmate, así que lo puedo leer. También Crímenes Bestiales de Patricia Highsmith, que he visto recomendado en muchos lugares, sobre todo en el canal de Malik de Para Qué Leer. También quiero leer los cuentos de Cortázar, que no sean los de bestiario, aunque bueno, quién sabe, porque leí a Cortázar hace mucho tiempo y no he leído más de él, pero todo el mundo pues recomienda mucho sus cuentos, entonces creo que sería interesante. También quiero leer los cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga, que también es un autor que veo muy recomendado y que me llama mucho la atención. Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, que también es una autora que todo el mundo pues habla maravillas de ella, entonces tengo ganas de leerla. Y finalmente quiero leer los cuentos de Clarice Lispector, que también es una autora que me llama mucho la atención y no he leído casi nada de literatura brasileña y creo que sería perfecto empezar con ella. Y esos fueron 100 libros que quiero leer en el futuro cercano. La verdad es que hay muchísimos, pero muchísimos más, pero esos fueron los que pues más me llaman la atención o los que sí tengo pues mucho interés en leer. Me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes, han leído algunos de estos, cuáles son los que me recomiendan más o cuáles son los que les gustaría que leyera en el futuro cercano. Asimismo, si coincidimos en algunos o si tienen pues aquí las ganas de dejarme algunos de los títulos que ustedes quieran leer, pues ya saben que pueden dejarme cualquier duda, comentario, sugerencia y recomendación aquí abajo. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si así fue, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.